Hola y bienvenido al podcast de Torres Hola, muy Consulting. buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, episodio 89 de esta serie de entrevistas que estoy haciendo a líderes del sector turístico. En este caso es la primera vez que tengo a alguien con esta experiencia en el área gastronómica, así que es un honor y un placer tener conmigo a Víctor Rocha. Muy buenas. Hola Pablo, ¿qué tal? Encantado de estar aquí contigo. Es un placer que nos dejes parte de tu tiempo para contarnos un poco tu experiencia, una experiencia que son ya 30 años dedicado a la gestión gastronómica, habiendo pasado por medio mundo, literalmente. Así que si puedes, resumiendo, porque son muchísimos años, ¿cómo ha sido esa experiencia, el porqué del área gastronómica y cómo ha ido esa evolución? Parece que soy muy viejo cuando dices 30 años, pero es porque empecé muy chiquitito con el tema de la afición a la cocina, ¿no? A pesar de que mis padres no se han dedicado a esto, mi padre tenía una empresa de construcción y mi madre era carnicera. Tenía ahí una pincelada también que se acerca mucho a lo que he hecho durante todos estos años, pero no directamente vinculados a la gastronomía. Yo empecé en la Escuela de Hostelería San Narcís de Girona, justo saliendo de la EGB. Una vez era una especie de internado porque yo vivía en la Costa Brava y la escuela estaba en la capital. Entonces ir todos los días era un poco complicado, entonces te tenías que quedar ahí a dormir. Los fines de semana pues los dedicaba prácticamente ni pasaba por casa, estaba toda la semana en la escuela y los fines de semana, como te digo, mi padre era albañil, tenía una empresa de construcción y iba a comer todos los días al mismo restaurante. Era un restaurante de costa donde hacían menús a 1.000 pesetas, hacían 200 y 300 menús diarios, ¿no? Entonces tenía muy buena relación con el dueño y ahí empecé a trabajar los fines de semana como marmitón, fregando ollas. Hasta que, bueno, me di cuenta que verdaderamente entre lo que estaba aprendiendo en la escuela y lo que hacía los fines de semana, eso era lo que quería hacer, ¿no? Tuve la gran suerte de que ese personaje, ese jefe que tenía, me supo manejar lo suficientemente como para, imagínate tú, en un restaurante de costa metido en ollas que eran más grandes que yo, que para lavarlas pues tenías que meterte dentro, había momentos muy duros, ¿no? Pero ese hombre, no sé, quiso apostar por mí, estuve unos cuantos años con él, gracias a él no solamente tuve la oportunidad de trabajar con él, sino que él mismo era el que me empujaba y me buscaba contactos para trabajar y hacer stage en otros restaurantes y en hoteles. Y a partir de ahí pues empieza una carrera meteórica sin sentido, y ya te explicaré el por qué sin sentido, que, como tú dices, me ha llevado por medio mundo, ¿no? Siendo muy jovencito y también estando en ese mismo restaurante y pasando por carnicerías, por pescaderías, por trabajo de mercados, porque al final este hombre lo que me decía es que tenía que conocer la flora y fauna de lo que envolvía la gastronomía, ¿no? No solo quedarme empotrado en un sitio y conocer un poquito más de lo que es la esencia, ¿no? De lo que son las raíces de la gastronomía, que no dejan de ser pues, las relaciones humanas, los diferentes sistemas de trabajo, distintas experiencias en hoteles, en restaurantes de playa, en carnicerías, despiezando pues, carnes en mataderos. Que la cocina no es solo estar metido en la cocina, o sea, la cocina es mucho más que eso, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya te digo, en esa etapa tuve la suerte de, junto con Eurotoques, que es una asociación de cocineros europea, que, bueno, hoy en día no es lo que era anteriormente, ¿no? Tuvimos la suerte, junto con una serie de cocineros del momento, pues hacer una visita a la sede central en Helsinki, un viaje extraordinario y que recordaré toda mi vida con Cristóbal Angulo, Paco Fichó, que son grandes de la época. Y eso pues me llevó a que saliendo de Helsinki tuvimos la oportunidad de hacer
una visita también a Italia, también con Eurotoques, y a partir de ahí me sale la chispa de que quiero correr mucho, ¿no? Evidentemente me he equivocado en muchas cosas, precisamente por eso, por el querer correr mucho y tan joven, querer comerme el mundo, que hoy lo veo desde una perspectiva totalmente distinta si tuviera que volver atrás. Pero sí que es verdad que ahí empieza pues eso, ¿no? El viajar muchísimo, he trabajado en Francia, en Alemania, en cruceros, en hoteles, he trabajado gestionando cocinas de 300 personas, 300 cocineros, y trabajando en cocinas donde estábamos yo y otro más. Con lo cual yo creo que he tocado todos los palos de la gastronomía, orgulloso de eso. Me encanta escribir, todo lo que vivo en cualquier situación dentro principalmente de lo que es el sector en el que me muevo, pues lo plasmo. Hace 2 años publiqué un libro, El humo que todo lo quema, que es una crítica feroz entre los lobbies gastronómicos que ya, gracias a Dios, están desapareciendo versus a lo que es ético y moral, o de lo que debería ser ético y moral dentro de la gastronomía. Y nada, y bueno, ya te digo, poco más, muy resumido, pero vamos, orgulloso de lo que he hecho, el 90% lo volvería a hacer de la misma forma, segurísimo. Y ahora mismo pues en Uzbekistán, terminando mi etapa en Uzbekistán. Sí, justo quería comentarte eso, ¿no? Que llevas, o sea, tu rol actual, director de operaciones culinarias de Food Manager en un proyecto en Uzbekistán, ¿no? ¿Cómo es el día a día de un rol como ese? Bueno, en Uzbekistán yo empecé en el 2018 con una consultora que es PGI, que está afincada en Andorra. Y mi función principal en el 2018 fue un trabajo de oficina, ¿no? Fue un trabajo de poner en marcha pues, una serie de conceptos gastronómicos. Éramos 2 españoles, Iñaki Rodríguez, que se encargaba del área de alojamiento, y yo que me encargaba de todo lo que era alimentación y bebida, tanto servicio como cocina, ¿no? Pues desarrollar un poco los conceptos que queríamos poner en marcha, el concepto gastronómico, la formación, la contratación, y posteriormente la puesta en marcha. Lo que pasa es que en el 2018 se retrasaron las obras por el tema de las nevadas. Allí cuando es verano hace muchísimo calor y cuando es invierno hace muchísimo frío. Se retrasaron, nos pilló la nevada, se retrasaron las obras y me fui 1 año. Volví en plena pandemia, en agosto del 2019, para ponerlo en marcha. Lo hemos puesto en marcha, que es complicadísimo, entre otras cosas, porque bueno, allí es una cultura totalmente diferente a lo que cualquiera de nosotros puede estar acostumbrado a vivir o trabajar. El nivel profesional es muy bajo, y el idioma pues es una barrera importante, ¿no? Porque allí, como pasa en España, que no sé por qué, pues la gente no se acaba de atrever a aprender inglés, por ejemplo, pues allí pasa exactamente igual, ¿no? Y allí se habla ruso o se habla árabe. Y la barrera del idioma pues ha sido un tema muy difícil como para poner en marcha el macroproyecto que íbamos a poner en marcha, ¿no? Que era abrir varios restaurantes de distintas capacidades. El más grande pues ha sido un self-service de 1.000 plazas, de 1.000 sillas, donde diariamente pasaban en temporada alta 3.000, 4.000 personas. Luego un restaurante que daba cabida a los chalets, que son 40 chalets de lujo, como restaurante tipo comida local mezclada con comida internacional y demás. Y en proyecto que seguramente ahora mismo no está previsto abrirlo, pero sí que en 2 años, y seguramente que también formaré parte de la apertura, un hotel de 5 estrellas y un hotel de 4 estrellas. Complicado, duro, porque ya te digo, la barrera del idioma lo que hace es que, como no te entienden, lo tengas que hacer tú para que ellos te sigan. Los 8 primeros meses he estado sin librar ningún día, con lo cual te puedes imaginar el estrés que eso llega a ocasionar, pero al final satisfecho por el trabajo que hemos hecho y por la gente que hemos dejado preparada allí para seguir con el trabajo, ¿no? Especialmente los locales. Sí, sí, ¿no?
Y además tener esa sensación, ¿no? de haber plantado esa semilla, ¿no? Como bien dices, ¿no? Con la gente local Sí, para que sí. puedan desarrollarse. Entonces, has tocado, bueno, prácticamente como decías, todos los palos, restaurantes, hoteles, resorts, cruceros, prácticamente cada segmento que existe, ¿no? Grandes cocinas de 300 empleados o muy pequeñitas. ¿Hay algo que sea, digas, es tu favorito, ¿no? Si tienes que elegir uno, pues me quedo con esto. Pues la verdad es que no. Ya te digo, he tocado prácticamente todos los palos y cada etapa, cada experiencia ha sido una experiencia diferente, ninguna negativa, a pesar de que en momentos determinados, como en todas las profesiones, entiendo, pues hay discrepancias con las direcciones, hay opiniones distintas, hay formas de trabajar diferentes, te tienes que adaptar, evidentemente que te tienes que adaptar a todo, pero yo creo que la grandeza del haber tocado tantas áreas dentro del sector hace que estés preparado para cualquier cosa, ¿no? Y no tengo ningún favorito, todos han sido muy positivos. Insisto, teniendo en cuenta que también he vivido etapas muy negativas, pero me quedo con lo bueno, y al final con la experiencia vivida de que, bueno, que si en un momento determinado tengo que volver atrás, pues ya sé de qué va el rollo. Probablemente sea cual sea el área, ya lo habrás tocado en el pasado, con lo cual, eso Sí. que tienes hecho. Una cosa, quería preguntarte sobre el tema de la dureza de los trabajos en cocina. Tú mismo has dicho, ¿no? Que has estado meses y meses sin librar. Los turnos en cocina son especialmente difíciles, turnos partidos en muchos casos, y es algo que se hace extensible a la hotelería en general, ¿no? Las condiciones o lo poco que se suele invertir en talento o en formación. ¿Cuál es tu opinión sobre ese tema? Perdona. Bueno, yo creo que es un tema muy complicado, ¿eh? El otro día leía una entrevista que le hicieron a Joan Roca, el chef del Cellar de Can Roca, que tenía mucho que ver con esta pregunta, ¿no? Y él decía que el futuro de los restaurantes, debido a toda esta desestructuración de empleados y demás, está condenado a subir los precios, precisamente por esto, ¿no? No estoy al 100% de acuerdo, evidentemente él tendrá su propia experiencia y sus propias vivencias, pero de entrada, joder, es que a mí me da la sensación de que no sabemos muy bien todavía, y es duro decir esto, pero yo creo que hay muchas empresas que todavía no saben muy bien para qué sirve la formación. O sea, es algo que queda muy bien, decírselo a los empleados, vamos a hacer un curso de formación o vamos a colgar, o cuelgan un post, yo qué sé, anunciando que van a hacer una formación de buffets o de lo que quieras, ¿no? Eso queda del 10, pero al final yo estoy convencido que hay un desconocimiento de lo que es la formación y el talento, especialmente en las grandes empresas, descomunal. Es decir, porque primero lo que tendríamos que hacer es definir qué es talento, ¿no? ¿Qué es talento? Es decir, para mí talento es tener la libertad, los medios, la confianza para poder crear algo en lo que crees, ¿no? Es creación, es creatividad, es evidentemente disciplina, etc. Para mí, talento es lo que hizo en su momento un grupo de cocineros en los años 60 y 70 en Francia, con Paul Bocuse a la cabeza, que fue revolucionar la cocina clásica y transformarla a una cocina que se come con los 5 sentidos, ¿no? La nouvelle cuisine. Una serie de personas en España, también en los años 60-70, que se dieron cuenta, jefes de cocina y gastrónomos, que se dieron, además esto lo dice Néstor Luján, escritor y periodista, en uno de sus libros, se dieron cuenta que cuando llegó el boom turístico en España, los años 60, en vez de hacer lo que teníamos que hacer, que era difundir la cocina española a toda esa gente que nos visitaba, cometimos el error de querer satisfacer a esos viajeros que nos visitaban con su propia cocina. Es decir,
vamos a hacer un salmón ahumado, o vamos a intentar hacer un salmón ahumado porque los noruegos que nos visitan comen salmón ahumado. Vamos a hacer la mejor pizza del mundo y la mejor pasta, o vamos a intentarlo porque los italianos que nos visitan comen pizza y pasta. Vamos a hacer el mejor soufflé porque los franceses que nos visitan nos van a buscar el soufflé. Eso fue el mayor error gastronómico de la historia que hemos tenido en España. Pero al final hubo una serie de personajes con mucho talento, con los medios oportunos en esa época, que dijeron, hasta aquí hemos llegado. Es decir, nosotros tenemos el producto, tenemos la gente, tenemos el espacio y tenemos la capacidad de transformar esto, ¿no? ¿Qué hicieron? Pues cada uno por su lado intentaron de alguna forma promocionar y ensalzar el producto local, el producto regional. Y es lo que tenemos hoy en día y que se ha mantenido en el tiempo. Es decir, hoy no podemos decir que en España existe una línea de cocina española, porque no es verdad. Nuestra cocina es una cocina regional que está diversificada entre montaña, playa, aire, lo que quieras, pero está vinculada a las regiones, a las comunidades autónomas. Es decir, no es lo mismo cocina española en Cataluña que en el País Vasco. Cada uno tiene sus particularidades y demás. Para mí eso es talento. Es eso, ¿no? El poder haber llegado a conseguir o a definir el concepto que tiene que ser la cocina española. Igual que pasó en Francia con la cocina francesa. Talento para mí es, por ejemplo, estas 3 décadas que Ferran Adrià nos ha dado en cuanto a cocina de vanguardia, investigación y desarrollo a través de lo que él sabe hacer, ¿no? Yo creo que talento puedes desarrollar tu talento cuando verdaderamente tienes los medios económicos, sponsors o que una empresa, que es lo más complicado, una gran empresa, una gran cadena hotelera, por ejemplo, te dé la confianza suficiente y los medios como para desarrollar tu talento. Y la formación, pues oye, hay un programa que seguramente que lo habrás visto, que está por todas partes, en cualquier plataforma, que es el jefe infiltrado. No sé si lo has visto alguna vez. Pero el jefe infiltrado es la decadencia empresarial en estado puro. Es decir, un COE, un director de una empresa, un propietario de una empresa familiar o no familiar que decide cambiar su imagen y meterse en la operación. Cuando se mete en la operación, resulta que se da cuenta de las barbaridades que se están haciendo en su empresa y los errores que se están cometiendo. Y a partir de ahí, el formato del programa es, primero le echo la bronca y segundo lo premio. Porque este tío lo necesito, porque este tío tiene cosas muy buenas. Entonces, decía que muchas veces no nos damos cuenta o no sabemos realmente para qué sirve la formación, pero es que la formación le estamos dando una, ¿cómo te diría? Lo estamos ensalzando, lo estamos poniendo tan arriba, que yo creo que nos estamos equivocando. Es decir, la formación es mucho más cercana. Hoy en día, en las grandes cadenas hoteleras, la formación está vinculada a los mandos intermedios, donde los directivos de esa misma cadena, los directivos de hotel, no tienen ni idea que se está dando formación, pero al final se está dando. Es decir, yo creo que es mucho más sencillo todo de lo que hacemos. Es decir, muchas veces es mucho más el querer saber qué es lo que se hace en tu operativa. Yo no me creo que un director de hotel o un director de operaciones no tenga 5 minutos para tomarse un café con un empleado determinado y saber qué es lo que piensa, qué es lo que le gustaría. Las famosas evaluaciones de las entrevistas de evaluación. Es decir, que son papeles que están ahí y que teóricamente entran dentro de la cultura de empresa y que todos los años los mandos intermedios tienen que hacer esas entrevistas
a sus empleados o a la gente que trabaja con ellos, pero al final es papel mojado. Es decir, sí, se hace, pero a mí me gustaría saber dónde va ese papel, quién lee ese papel. Entonces, verdaderamente, cuando termina la entrevista, se le está diciendo al empleado, oye, necesito que cambies en esto y en esto, y yo te voy a ayudar en esto y en esto, o dime en qué te puedo ayudar yo. Dependiendo de lo que diga el empleado, oye, igual no llego. Sin embargo, seguimos con la gran mentira de la entrevista de evaluación. ¿Entiendes? Esa entrevista al final no lleva a ningún sitio, no llega a donde tiene que llegar. Con lo cual, primero, estamos engañando al empleado, nos estamos engañando a nosotros mismos y al final estamos dejando en manos del mando intermedio, que es el que da la cara en esa entrevista, a que solucione los problemas de los empleados. Porque es que si no quedas como un mentiroso, ¿entiendes? Con lo cual, yo creo que está todo muy distorsionado. Yo creo que tarde o temprano las empresas se van a tener que dar cuenta que no todo vale y que sí, que queda muy bien decir que en mi empresa o mi compañía se dan formaciones periódicas o constantes, pero también hay que tener en cuenta el objetivo de esas formaciones, ¿entiendes? Y realmente tener claro que si el talento, verdaderamente queremos hablar de talento, hay que dejarlos hacer también. Es decir, no puede ser que tú estés contratando talento y que cuando lo contratas, como la persona que realmente necesitabas para ese puesto, cuando el chaval o la chica diga algo o dé una opinión que va en contra de la línea de lo que es la empresa, joder, digas que es el peor del mundo. ¿Entiendes lo que te digo? Y quieras quitártelo de en medio. Es decir, yo creo que primero nos tenemos que hacer una reflexión muy importante a nivel formación y talento, qué es lo que representa, qué es lo que queremos, dónde queremos llegar con esas dos palabras y a partir de ahí pues empezar a irlo poniendo en práctica, que no va a ser fácil. No va a ser fácil, pero todo es posible. Por lo que dices, veo un poco que quizá desde tu punto de vista lo que se busca son, no voy a decir robots, ¿no? Pero perfiles muy, muy estandarizados, ¿no? Y el que tiene, o sea, que se habla de talento, quizá la traducción americana o del inglés, ¿no? Del talent, ¿no? Pero que no se deja al talento florecer, sino que se buscan perfiles muy homogéneos a lo mejor. Claro, pero si es que al final yo el talento que conozco, por regla general, hablando en gastronomía, trabaja para él, no trabaja en grandes empresas. ¿Entiendes? Porque es que, y te vuelvo otra vez a lo mismo, Dani García, Joan Roca, los hermanos Roca, Ferran Adrià, Albert Adrià, te estoy hablando ya de la Fórmula 1 en gastronomía, que también los hay. Por ejemplo, aquí tenemos a Pedro en el del Restrepo, que tiene un restaurante en Tenerife, que es etéreo, y que vamos, que para mí es un talento, pero vamos, sin pulir todavía. Quiero decir, yo que me digas, identifícame un talento en una gran empresa, para mí es muy difícil, porque es que desgraciadamente las grandes empresas tienen que seguir unas pautas, tienen que seguir, joder, que es que llevan años escritas esas pautas, que luego las sigan o no las sigan, pero están ahí, ¿me entiendes? Y es muy difícil que una persona talentosa llegue a hacer algo en una gran compañía. Sí, sí, sí. Vamos a dar un toque positivo. A esa persona, normalmente vamos a decir joven, ¿no? Perfil joven, adolescente o en los 20 y pocos, que está pensando en dedicarse a la gastronomía, a la cocina. ¿Qué consejo le darías? Consejo, pues es complicado, y menos yo. Yo no estoy para dar consejos a nadie, pero bueno, lo voy a intentar dentro de la experiencia. Yo, particularmente dentro de la gastronomía, yo les aconsejaría, y es un consejo para jóvenes, que los mayores ya es otra historia. Pero los que quieren entrar en la hostelería, yo lo que les diría es que no corran, que la vida es, a pesar de lo que nos inculcan muchas veces, que la vida es muy corta, sobre todo nuestros padres, yo creo que es todo lo contrario, la vida es muy larga. Al final, la visión del sabio, que insisto que seguramente que muchos de los que nos escuchan saben de qué va, es tener claro que siempre hay que mirar hacia adelante, es decir, no te tienes que levantar todos los días por algo, por un compromiso, por un objetivo, por una razón determinada. No te olvides nunca de mirar hacia el lado, derecha y izquierda, para saber
quién te está acompañando en momentos difíciles y en los momentos buenos. Tener la capacidad de mirar hacia abajo de vez en cuando para asegurarte que no estás pisando a nadie, porque muchas veces no te vas a dar ni cuenta, pero quizás queriendo o sin querer, a lo largo de tu carrera profesional, pisas a alguien, puede ser que a lo largo de la vida te lo vuelvas a encontrar en un sitio que esté por encima de ti. Eso es un tópico, pero es una realidad como un piano. Y por supuesto, yo creo que de vez en cuando mirar arriba, ¿no? Es decir, al margen de lo que son las religiones y en lo que creas o no creas, da igual si crees en los extraterrestres, en Dios, en Alá o en alguien que te está cuidando de los difuntos que has tenido alrededor tuyo, ¿no? Yo creo que es importante también agradecer a algo o a alguien el que siempre te esté protegiendo y llevando por el buen camino. Toma nota, qué bonito. La mirada del sabio. Uno de los La puntos... visión del sabio. Gracias, estaba tomando nota. Uno de los puntos que suele ser, suele haber reticencias en España es el tema de salir fuera, ¿no? Se ve muchas veces el tema de salir fuera, me refiero fuera al extranjero, como, bueno, como no hay oportunidades en España, tiene que irse fuera, como algo negativo. Tú llevas muchos años fuera, has trabajado en muchísimos lugares diferentes. ¿Qué consejo o qué opinión tienes sobre ese tema, ¿no? Sobre todo para la gente joven? Bueno, pues, hombre, yo entiendo, y a mí me pasó al principio, sobre todo cuando sabes que el salir fuera representa una larga temporada, ¿no? Suele pasar. El miedo a salir de esa zona de confort te paraliza. Dejas tu familia, dejas tu gente, dejas tu barrio, dejas tu ciudad, dejas tus aficiones, lo tienes que dejar absolutamente todo para ir a una aventura que no sabes ni siquiera si te va a salir bien. Pero al final yo creo que es positivo, yo creo que es muy positivo salir fuera. Mira, además te voy a poner un ejemplo muy claro. Al final es miedo, ¿eh? Al final es, insisto, miedo a salir de nuestra zona de confort. Aquí en Tenerife hay un parque acuático que se llama el Siam Park, que es uno de los mejores del mundo. Si no es el mejor, tiene que estar entre los 3 primeros. Dentro del parque acuático hay un tobogán que creo, no estoy seguro, que se llama el Kamikaze, que es uno también de los más altos del mundo. Te puedes meter en internet y lo buscas y verás la magnitud del tobogán, ¿no? Pues bueno, la primera vez que fuimos con mis hijas, yo tengo 2 hijas, una de 23 y una de 19, pero cuando eran pequeñitas, bueno, cuando se inauguró el parque acuático, decidimos ir y mi hija pequeña estaba súper nerviosa porque había visto en todas partes el tema del kamikaze, del tobogán, y decía que no se iba a subir, que lo sentía mucho, que no se iba a subir, que le daba un miedo tremendo, pero no dejaba de hablar de eso. Estuvo una semana antes de ir hablando de ese tema, que no, peleando con la hermana, pues yo sí, pues yo no, imposible, yo no me subo ahí, me voy a matar, me voy a salir de la línea. El mismo día, cuando estábamos desayunando, estaba súper nerviosa. Yo decía, pero hostia, esta chica no es normal. Es decir, hay muchísimas cosas dentro del parque acuático donde puedes ir y puedes disfrutar del día, ¿no? Sin embargo, ella estaba enfocada en que no se iba a subir en el tal. Bueno, nos fuimos para allá, llegamos allí y ya desde fuera, antes de pagar la entrada, ya ves el pedazo de tobogán y bueno, ella estaba de los nervios. Ella decía que no. Nadie le preguntaba nada, ¿eh? Ella estaba obsesionada con eso. En el fondo ella quería, pero no se atrevía. El miedo la estaba paralizando, pero una semana antes. Bueno, total, que entramos, damos una vueltita, nos tiramos por los toboganes, para arriba, para abajo, pum. Y ella centrada en ese. Llegamos a ese. Le costó muchísimo subir las escaleras. Cuando llegó arriba del todo, decía que no, que lo sentía mucho, se bajó otra vez hasta la mitad, la volvimos a convencer, al final se subió, se tiró. Eso dura 3 segundos, entre que te tiras y bajas dura entre 3 y 5 segundos. Cuando llegó abajo,
salió tan rápido para volverse a poner en la cola que dijimos, hostia, esto no es normal. O sea, esto no es normal. Lo que quiero decir con él es que es un claro ejemplo de que el miedo es tu peor enemigo antes de tomar una decisión. En este caso, con salir fuera, olvídate de los miedos. ¿Sabes lo que te digo? Olvídate de los miedos. Tira para adelante. Y además estamos en un momento súper complicado que desgraciadamente todo esto ya no va a ser un si quieres o no quieres. Esto se va a convertir en una obligación y vas a tener que salir sí o sí. O te apartas del miedo, lo quitas, o va a ser mucho más complicado. Es decir, porque el que esté obligado a salir va a tener que salir sí o sí, y salir con miedo pues no es bueno, ¿no? Yo creo que para mí todas las experiencias que he tenido fuera en el extranjero han sido súper positivas y evidentemente me han dado estabilidad. Es decir, cuando ves que el mercado laboral no se acerca a lo que tú quieres o necesitas, pues tienes que salir fuera. Y ya te digo, o te convences a ti mismo, te olvidas del miedo y le das para adelante, o no vas a hacer nunca nada. Sí, pues ahí dejamos el consejo. Una última pregunta tengo para ti. Para alguien que, si tuviese que fichar a alguien, ¿no? Para tu entorno gastronómico, una cocina donde tú trabajases, ¿hay un perfil específico que tú buscas? ¿Hay unas habilidades que se suelen repetir en ese perfil tipo con lo que tú vas a trabajar o que tú crees que es un buen profesional? Yo creo que volvemos otra vez a los típicos y tópicos, pero yo creo que en cocina, por ejemplo, hay muchas categorías, ¿no? Y definir en cada categoría qué es lo que quieres no es que sea complicado, pero requiere evidentemente tener una base dentro de lo que es la cocina, pero hay una cosa que tiene que ser común y es, vuelvo a repetir, el tópico de ser buena persona. Es decir, si no, a mí me gusta trabajar con buenas personas. Si no trabajo con buenas personas, no me siento a gusto, no hay feeling, ¿sabes? Trabajar con una buena persona es fácil de detectar. Es decir, yo en una entrevista sé perfectamente si estoy hablando con una buena persona o no estoy hablando con una buena persona. Lo detecto rápidamente. Y bueno, te pongo otro ejemplo de algo que me pasó. Yo soy de experiencias y de ejemplos para que se entienda el contexto de lo que estoy hablando, ¿no? Adelante. Y es cuando tenía 18 años tuve un accidente de coche que me estuvo empotrado en el hospital durante muchos meses, y lo que es la rehabilitación, pues tardé un par de años en ponerme en condiciones. Fue un accidente de la etapa de los 18 años, ya te puedes imaginar. El kit de la cuestión es que cuando yo tuve ese accidente trabajaba y hacía la mili al mismo tiempo. Yo era objetor de conciencia, no quise hacer el servicio militar y me endosaron la Cruz Roja. Entonces, en la Cruz Roja yo tenía la suerte de poder combinar lo que es mi trabajo como en cocina, y una semana en cocina trabajando para empresa privada y una semana dando servicios de socorrista en la Cruz Roja. Bueno, pues en esa época tuve el accidente. Resulta que cuando tuve el accidente, el que llamó a la ambulancia, cuando yo estaba entre la masija de hierros, era un compañero que salía con nosotros, y cuando digo con nosotros era con mi círculo más cercano de amigos, que estaban los colegas del restaurante y los colegas de la Cruz Roja. Llamó a la Cruz Roja. Llamó a la Cruz Roja y en la sede este chico le dijo, oye, que es Víctor el que está en el coche. Este chico de la central había abierta a todas las ambulancias, anunció que había un accidente en tal sitio y que el que estaba dentro era Víctor. Ese mensaje lo recibieron 8 ambulancias distintas. Unas estaban haciendo servicios de rehabilitación con la típica pues, señora que tiene la pierna rota y tiene que ir a rehabilitación. Otros iban a entregar documentos a un hospital. Otros iban a hacer una visita a otra persona mayor, a una casa particular y demás. Y siempre tenía que haber una ambulancia libre
para cubrir las urgencias. Bueno, pues en el momento que dijeron por radio que era Víctor el que estaba dentro del coche, en el accidente, todos dejaron de hacer su servicio. Todos, absolutamente todos dejaron de hacer su servicio y salieron corriendo. Solo se pidió una ambulancia y salieron corriendo para el destino donde estaba el accidente. Todos salieron a socorrerme. Imagínate poner las sirenas con la señora que iba a rehabilitación, olvidarse de la rehabilitación de la señora y salir corriendo para el accidente, a ver quién llegaba primero. Claro, eso evidentemente representaba que iba a tener un daño colateral personal a los conductores y a los socorristas de cada una, porque eso estaba prohibido, eso no se podía hacer. No se podía hacer. Total, que una vez cuando ya salí de lo peor, me visitaron todos, nos reímos y tal, y yo les pregunté, joder, pero hostia, sabiendo todo lo que os venía encima, ¿pero por qué lo hicisteis, joder? Y la respuesta de ellos es que tú hubieras hecho lo mismo por nosotros, evidentemente. Bueno, a partir de ese momento, decidí que, joder, yo lo que quiero es trabajar con gente buena, con gente humana, con gente con valores, ¿entiendes? Que al margen de que alguna que otra vez tengan que saltarse las reglas, sea por un bien común. Y yo lo único que pido cuando trabajo con gente es trabajar con buenas personas. No me importa nada más. Yo creo que la técnica, la gastronomía, el trabajo, la filosofía de empresa, además, todo eso se aprende, pero es muy difícil enseñar a alguien a ser buena persona. Sí, eso debería venir de casa ya. Pues con ese mensaje nos quedamos. Víctor, muchísimas gracias por el tiempo y por tu sabiduría. Director gastronómico, y hasta la próxima. Muchas gracias, Pablo. Gracias. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya resultado útil. Tienes más información en mi web www.torresconsulting.co.uk, en LinkedIn, en YouTube y en Twitter. Saludos y hasta la próxima.